Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda a Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a abordar una serie de temas relacionados con la política, con la sociología. Y para tratarlos, estos asuntos de la mejor manera posible, hemos invitado a un sociólogo, a un politólogo, a un hombre que conoce de política y que conoce de las diferentes sociedades y sus evoluciones que estamos enfrentando. Me refiero al profesor Luis Fleischmann. Él va a estar con nosotros esta tarde y espero que sea un programa en el cual tanto ustedes como yo aprendamos, ya que el señor Fleischmann es un hombre que conoce a fondo esta materia. Fleischmann es autor también de este libro, un libro que nos acerca a América Latina, la Latinoamérica después de la era de Hugo Chávez. Este es un libro que realmente está en inglés, ojalá lo tengamos pronto en español, ustedes lo pueden ver, ojalá lo tengamos pronto en español para que todos ustedes puedan apreciar la visión, las valoraciones, las interpretaciones que hace de la realidad venezolana y de su repercusión en el hemisferio del profesor Fleischmann. Gracias por estar acá, amigo mío. Pedro, un placer estar aquí. Hablemos de política. Se dice que la política es el arte de lo posible o la ciencia que nos puede acercar a cualquier cosa, el bien o el mal. No hay límites, no hay fronteras. Pero hay algo en la política hoy en día, y particularmente con estos personajes que han inventado el socialismo del siglo XXI, que no son nada más ni nada menos que una mala copia o una copia adulterada de los que defendían el socialismo real, de que no entienden de tolerancia, de comprensión, de diálogo, de discusión, de acercarse a la verdad por medio del debate. ¿Qué usted cree de eso, profesor? Bueno, obviamente, el socialismo del siglo XXI, que es algo que no es muy fácil de definir en general, pero en la conducta, como se vio reflejado en el gobierno de Hugo Chávez y en el gobierno de otros que siguieron a Hugo Chávez, es justamente lo contrario de lo que tú dijiste. O sea, hay solamente una verdad, no se puede discutir con la verdad. Y si tú recuerdas a Maduro cuando empezaron los diálogos con la oposición hace poco, él dijo, yo estoy dispuesto al diálogo, estoy dispuesto a hablar, pero después dijo, estamos con un gobierno revolucionario, este es el gobierno de la clase obrera, dijo así, piensa que yo lo dudo mucho, y la burguesía no tiene el poder en este momento, ni lo tendrá nunca. O sea, si el momento que dicen no lo tendrá nunca, está excluyendo, y la democracia es incluir a todo el mundo, incluyendo las ideas que son aceptadas, los grupos, cualquier tipo de grupo. Justamente es la integración en una sociedad cada vez más pluralista, justamente en una sociedad cada vez más moderna, donde la gente mantiene todo tipo de visiones y puntos de vista. O sea que el hablar de una verdad sola no solamente es anacrónica porque el comunismo cayó hace un cuarto de siglo, sino que es anacrónica porque las sociedades y los individuos son cada vez más sofisticados y la democracia es lo que permite la integración de esos individuos. Ahora, profesor, en Venezuela ocurre exactamente lo contrario, un proceso totalmente reaccionario. ¿Cómo es posible confrontar políticamente a estos tipos de líderes políticos? O sea, ¿cómo es posible que si usted y yo políticamente, con las rivalidades que podamos tener, somos capaces de discutir, de debatir, de tomarnos un café después del debate y de seguirnos tratando con confianza, con afecto, con consideración, con respeto? Estas personas no lo entienden, no lo aceptan. ¿Cómo es posible confrontar políticamente con ellos sin que ellos lo lleven a uno a la violencia o sin que ellos no recurran a la violencia contra uno? Bueno, yo pondría al gobierno de Maduro o al gobierno de Venezuela o al de Cuba en este momento y a otros tantos como gobiernos que son, si bien no han llegado a un nivel de totalitarismo como fue la Unión Soviética u otros estados totalitarios, tienen tendencias totalitarias, tienen aspiraciones totalitarias, tienen voluntad totalitaria. Un gobierno totalitario no tiene intención de dejar el poder, al contrario, quiere imponer su verdad por la fuerza, y eso es lo que es el totalitarismo, imponer la verdad y dominar las mentes de las personas, no solamente excluirlos políticamente, sino a la vez hacerlos actuar de una forma y definirle lo que es la buena vida y lo que es la mala vida. Un gobierno así
no va a renunciar a ningún pedacito de poder, a nada. Y eso es algo que lo tienen que tener en cuenta. ¿Usted cree entonces Tiene que estar bajo cierta presión el gobierno. O sea, tiene que haber presión internacional, tiene que haber sanciones y tiene que haber un consenso en la región de que la conducta del gobierno de Maduro es inaceptable. No va a caer así porque sí. Ahora, eso que usted dice yo lo comparto 100%, pero mi pregunta es la siguiente: ¿está condenado al fracaso el esfuerzo de diálogo de la Mesa de la Unidad Democrática? Y nos estamos circunscribiendo a Venezuela, pero podemos hablar de Cuba, donde hay una corriente también de oposición dentro y fuera de la isla que demanda la eliminación del embargo, por ejemplo, la suspensión de sanciones. Tenemos al gobierno de Correa en Ecuador, el gobierno de Nicaragua con los señores Ortega, el matrimonio famoso. Tenemos Evo Morales en Bolivia. En fin, ¿es posible con cada uno de estos gobiernos entonces asumir posiciones políticas? Depende. En mi opinión, no. Con Cuba no hay lo que... en mi opinión, con el castrismo no hay lo que dialogar. O sea, el castrismo incluso le ha dado cierto lugar a la oposición, le ha dado cierto lugar a la iglesia, pero el momento que hubo un momento que él quiso... se habló de que Cuba tenía que implementar un acuerdo. Me olvidé del nombre del acuerdo en este momento. Y Castro dijo no. Incluso cuando se habló de la posibilidad de levantar el embargo de una negociación con Obama, Castro dijo estamos bien como estamos. De alguna forma no quieren estar sujetos a nada que los haga renunciar al poder. Y lo mismo aplica con el gobierno venezolano. No, en mi opinión, no hay ninguna forma de hacerlos renunciar al poder, al menos que las presiones sobre el gobierno continúen y que sea forzado a renunciar y a caer porque se debilitó. O sea, tiene que ser una combinación de las protestas, presión internacional y presión económica sobre el gobierno venezolano. ¿Usted cree entonces las sanciones factibles? Esas sanciones como un primer paso. Pero si tú me preguntaste otra pregunta, que es si los esfuerzos del MUD son en vano. No, porque en este momento lo que ha logrado el MUD es decir, bueno, en este momento hay un diálogo y el mundo está mirando ese diálogo. Que haya presiones por sanciones y el presidente Obama, aunque se oponga a las sanciones, diga no, esperemos por el diálogo, ya por lo menos hay atención en el mundo al diálogo ese. Lo mismo la Unión Europea se declaró. La cuestión es que los ojos del mundo estén puestos sobre Venezuela, es crucial. Entonces ese es el gran logro. Lo mismo yo te puedo decir de las sanciones. Las sanciones son lo que en inglés se llamaría baby steps. Son pequeños pasos. No son tan terribles si uno lo piensa. No son sanciones como las que les pusieron a Irán hace poco. Pero son un primer paso y siempre es mejor un primer paso pequeño que ningún paso. Sin abandonar el tema de Venezuela, ¿cómo usted ve el resto del continente? Los otros países que integran el ALBA, que también buscan la manera de perpetuarse en el poder, de imponer sus condiciones, de controlar los medios de información. Tenemos el caso de Rafael Correa, que ha llegado a decir de que los cargos electos deben ser vitalicios. Correcto. O sea, en este momento, y la reacción es también parte de lo que está sucediendo en Venezuela. Y hubo algo muy importante que sucedió con Correa. Hubo un discurso hace poco que él dio, donde él llama a aprender de Israel y a aprender de Estados Unidos. Y criticó a la izquierda por perpetuar la pobreza en América Latina. Como diciendo, la única forma de salir adelante es si tenemos innovación, si tenemos ingenieros, si logramos que nuestra gente traiga ideas y cosas innovativas. Eso solamente puede pasar en una sociedad capitalista. De alguna forma le estaba reafirmando el capitalismo. Y en una sociedad libre. Y en una sociedad libre. O sea, Correa, en mi opinión, si uno toma ese discurso en serio, obviamente hay una ruptura con el modelo chavista. Parecería ser, vamos a ver cómo... Ahora estoy de acuerdo con usted. Pero por otro lado, él también le gusta el poder, quiere perpetuarse en el poder. Sí, entonces, a donde se mueve Correa, esa es una especie de capitalismo chino. O sea, sociedad libre empresaria, sociedad de innovación, pero autoritaria. O sea autoritaria mediante elecciones o no, eso es lo que él quiere. Yo tengo un amigo que ha escrito y lo ha dicho en más de una ocasión, José Antonio Albertini,
de que un millonario puede ser esclavo. O sea, en una sociedad como la China, los millonarios son esclavos de su gobierno. Mañana en Cuba puede haber millonarios, pero mientras existe el castrismo, van a ser esclavos del gobierno. Correcto. El dinero no significa libertad. Es una dimensión nada más. O sea, la democracia tiene que haber una libertad de mente, que yo me pueda sentir libre de pensar, de opinar y de hacer lo que quiero. O sea que sí, obviamente, el capitalismo, incluso bajo un gobierno autoritario que beneficia al capitalismo, es también un esclavo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Es terrible, realmente la situación que nosotros estamos viendo en el continente hace recordar, en otra medida, los gobiernos militares de la década del 50, 60 y 70, que en cierto daban más espacio, si se quiere, a la ciudadanía, aquellos gorilas como le pusieron, daban más espacio al ciudadano para actuar que lo que dan estos déspotas de hoy. Bueno, los gobiernos militares no tenían una ideología totalitaria, es algo que la embajadora y profesora Jean Kirkpatrick dijo. Lo explicó muy bien. De alguna forma Sí, ella sí. vindicó. Pero por otro lado, nadie quiere volver tampoco a esas dictaduras. Por supuesto que no. Pero justamente el ejemplo de Pinochet, que es la dictadura, yo digo, más exitosa económicamente, si tú piensas, confirma el punto que estábamos discutiendo anteriormente. Fue un gobierno procapitalista, estableció el mercado libre, estableció lo que llama la economía neoconservadora antes que Thatcher y antes que Reagan, pero sin embargo, finalmente, Pinochet también se dio bajo presión de los capitalistas. Por supuesto. A la larga tampoco los capitalistas ya estaban dispuestos a vivir bajo una dictadura. Y lo mismo sucedió cuando murió Franco. O sea, ya había presión de todos estos grupos económicos con quien Franco se asoció para que abra el sistema. Sí, se inicia una especie de proceso evolutivo que parte del bolsillo al derecho público. Exactamente, totalmente. Ahora, hay otros países del continente que no están involucrados en el ALBA tan directamente como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba. No es el ALBA, Cuba son los remanentes del socialismo real. Y me refiero a un vecino suyo geográficamente de Uruguay, Argentina. Uh-huh. Ahora la presidenta tiene una propuesta nueva de algo así como gestar un pensamiento nacional. Bueno, obviamente, la presidenta en este momento está en una situación de crisis. Hay crisis económica, gente que la apoya ya aparentemente no la apoya más, vinieron de las elecciones le fue bastante mal, en las elecciones internas de las últimas, las elecciones parlamentarias, midterm lo que se llama. El gobierno argentino justamente es un caso donde también Cristina Kirchner, sin llegar a tener un modelo albista, sin llegar a tener un modelo chavista, Cristina Kirchner es una admiradora incondicional de Chávez, incluso haber visitado su tumba varias veces. La forma como ella gobierna es precisamente lo que estábamos conversando antes. O sea, o estás conmigo o estás contra mí. Un despotismo ilustrado. No hay ningún reconocimiento por la opinión del otro. No hay ninguna tendencia a dialogar. Incluso cuando falleció su marido, que vino la gente de la oposición a darle condolencias, ella los rechazó. Como diciendo, yo estoy enojada porque no pensás como yo, porque no me apoyás. O sea, es algo totalmente no democrático. O sea, bajo este tipo de gobierno peronista hay como una especie de reversión del sistema democrático. Hay un intento también de control del sistema judicial. O sea, con también otro tipo de reformas y propuestas que propuso el gobierno argentino porque no estaba contenta con decisiones del sistema judicial o simplemente no acatar las órdenes del sistema judicial, que es lo que cualquier país democrático lo haga. La cultura de Cristina Kirchner es totalmente antidemocrática. Argentina, la cultura del peronismo y en este momento intelectuales de izquierda que en algún momento apoyaron la transición de la democracia, están todos levantando la bandera de Kirchner y de Chávez. Lo que está sucediendo es una vergüenza de primera categoría. Yo le iba a comentar de que yo creo que la cultura peronista es realmente antidemocrática. Totalmente autoritaria. Es una cultura que no respeta el derecho de los otros. No evolucionó hacia una socialdemocracia como debía haber evolucionado, porque incluso el presidente del Uruguay, que es un ex Tupamaro, una persona que estuvo... Ha sido muy talentoso y muy hábil en hacer una política diferente.
se mantuvo dentro de los parámetros de la democracia. Sí. Es un socialdemócrata, no hizo ningún término radical. Ahora, si tú me preguntas a mí si es muy talentoso, lo dudo, pero por lo menos se comportó responsablemente. Talentoso en el sentido de hacer una política racional y de no meter a su país en problemas. No. Lo ha logrado. Si bien su política internacional también fue de apoyar a Chávez, de mantener cierta admiración por Fidel Castro, que es Pero le voy a poner un caso. Pero, o sea, no se comportó a nivel internacional como un defensor de la democracia, pero en su país la mantuvo. Y de ser un radical guerrillero de izquierda, se mantuvo dentro de una socialdemocracia y le doy mucho crédito. Pero le voy a poner un caso de lo que es apoyar o no apoyar a Chávez. Y esto en cierta medida es una herejía. El presidente Álvaro Uribe. Sí. El presidente Álvaro Uribe enfrentó a Hugo Chávez cada vez que Hugo Chávez le provocaba. El presidente Álvaro Uribe nunca asumió la iniciativa de atacar el chavismo si éste no le provocaba. El presidente Uribe nunca atacó la dictadura cubana. O sea, yo insisto, lo que le decía antes de iniciar el programa, que en América Latina padecemos una gran falta de solidaridad democrática. O sea, no hay un conocimiento democrático, no hay un compromiso democrático en el liderazgo cuando un país nuestro entra en desgracia. No sé qué usted piensa. Bueno, pero yo pienso que Uribe es un caso, y si yo me pongo a comparar a Uribe con otros dirigentes latinoamericanos, Uribe es un lujito. Pero... No, es un señor lujo. Oh, un señor lujo. No, eso no tenemos duda. O sea, pero yo más que resentir a Uribe, porque Uribe de alguna forma confrontó a Chávez y también denunció, por ejemplo, la presencia de la FARC dentro de Venezuela. Denunció la presencia de campos de entrenamientos de la FARC dentro de Venezuela. Hizo la operación militar en Angostura contra la FARC en Ecuador. Pero Chávez también fue mediador, perdone usted, mediador en el proceso de paz. Recuerde que fue Piedad Córdoba una de las principales artífices de ese proceso. O sea, el presidente Uribe... Pero ya Uribe no estaba. Sí, señor. Uribe sí estaba. Perdón, ¿estás hablando con las secuestradas? Estoy hablando de cuando la señora Piedad Córdoba negoció con las secuestradas los planes de paz. Yo estoy de acuerdo con usted que Uribe es un presidente de lujo, pero a la vez creo que durante su mandato debió haber existido una mayor expresión de solidaridad hacia aquellos pueblos que estaban sometidos al despotismo, como es el caso venezolano y como es el caso cubano. Bueno, yo te entiendo. Estoy de acuerdo que no lo hizo en forma directa, pero hizo más que otros. Estoy totalmente de acuerdo. Sin duda alguna. Pero realmente mi enojo es contra los presidentes brasileños Lula da Silva y Dilma Rousseff, porque ellos en este momento están gobernando un país que económicamente se ha desarrollado muchísimo, con todos los problemas que todavía Brasil confronta. Y por otro lado se está moviendo realmente hacia una consolidación democrática, pese a los problemas que todavía confrontan. Todavía hay un sinnúmero de problemas, pero de alguna forma, tanto Lula da Silva como Dilma Rousseff están comprometidos con la democracia, hasta tal punto también que incluso en Lula da Silva, algo que nadie hubiese esperado, incluyó en su propio gabinete a hombres de negocios conservadoras que estaban asociados con el régimen anterior. Ahora, pero sin embargo no han mostrado el mismo tipo de compromiso que un país como Brasil, un país grande y poderoso, no usaron ese poder para promover la democracia. En realidad apoyaron al chavismo y fueron apologistas también del catrismo. Pero recuerde usted... Y mis resentimientos es más hacia Brasil que hacia también, Colombia. No, yo no tengo Totalmente. ningún resentimiento contra Uribe, simplemente es un comentario. Yo comparto esa inquietud suya en relación a Lula da Silva. Hay un caso muy claro cuando el señor Zapata Tamayo murió en Cuba en una huelga de hambre después de 75 días. El señor Lula da Silva dijo públicamente en Sao Paulo que en Sao Paulo morían más personas al día por no comer que uno en Cuba, refiriéndose a un hombre que había muerto en huelga de hambre por una huelga de acción política. Porque de alguna forma Lula fue un socio de Cuba en el foro de San Pablo, de Castro. Muy estrecho. O sea, de alguna forma hay algo en la mentalidad y en la conciencia de todas estas personas que en algún momento fueron radicales, más allá del pragmatismo que ellos hayan demostrado durante su gestión, donde realmente es inaceptable todavía la creencia de que los médicos cubanos son los mejores médicos del mundo, de que en Cuba nadie se muere de hambre, que todos tienen su pedazo de pan. De que hay medicina sin problemas. O sea, que las mujeres se están prostituyendo para poder comer. O sea, cosa que sucedía en la época también de Batista. O sea, creer que Cuba es un modelo viable es parte de esa falsa conciencia que ha tenido la izquierda durante muchos años. Le aclaro un punto, eso es lo que ocurre en Cuba y no ocurría
durante la dictadura de Batista. Eran situaciones totalmente diferentes. Los problemas sociales que Cuba tenía eran los problemas sociales que tenía Uruguay, que tenía Paraguay, que tenía Argentina. Eran problemas similares a los del resto de América Latina. Sin rescatar el gobierno de Batista. Sí, por supuesto que no. El régimen de Batista no tiene perdón de Dios, porque como dicen los cubanos, aquel fango trajo el lodo de hoy. O sea, Claro, si exactamente. en Cuba no hubiera habido golpe de Estado, no tendríamos un Castro destruyendo una nación e impulsando la subversión en el continente como ha hecho Totalmente. y continúa haciendo en cierta medida. Pero saliéndonos de Brasil y de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, con quien comparto ese furor suyo, santo y justo, apuntemos. ¿Cómo usted ve la situación, por ejemplo, de un Sebastián Piñera? Bueno, es un... Perdone, que acepta compartir la presidencia del CELAC con un dictador como Raúl Castro. ¿Cómo usted ve el hecho de que la señora Chinchilla acepte recibir de un dictador como Fidel Castro la presidencia del CELAC? ¿No es una gran hipocresía lo que estamos viviendo en el continente? Totalmente, y Piñera fue hasta el último momento, donde ya Piñera más abiertamente rechazó el chavismo y el madurismo, que lo rechazó justamente cuando la elección la había ganado Michelle Bachelet. Michelle Bachelet. El comportamiento de Piñera durante su periodo fue realmente detestable, perdón la palabra, porque Piñera efectivamente aceptó la presidencia de la CELAC, aceptó porque ellos quieren ser parte de la integración regional, yo entiendo eso, pero a la vez para ser parte de esa integración regional es aceptar el dominio de Cuba y Venezuela. O sea, no dijo nada, también hasta llegó a reunirse en algo que la prensa no cubrió mucho, llegó a reunirse con un alto funcionario de Irán. De alguna forma él se acomodó al espíritu que estaba prevaleciendo en América Latina, que era el espíritu de complacencia con el chavismo y el castrismo. Realmente él tenía que haber demostrado un comportamiento totalmente diferente, pero para él fue ser pragmático. Bueno, en este momento el que toca la orquesta en este momento es el chavismo y el castrismo, hay que bailar, por así decirlo, bailemos porque nos conviene. Y fue una conducta realmente que deja mucho lo que desear. Al final él hizo declaraciones y habló lo que realmente muy él crudo, pensaba. pero ya cuando se terminó el juego. Pero no vale nada. Ahora, ya era un pato cojo, ya no era presidente cuando hizo eso. Totalmente, ahí está. Ese gran hermano de América, México. ¿Cómo? México. O sea, cómo México en cierta medida se ha ido aislando del resto del continente, ¿no le parece a usted? Bueno, yo pienso que México, bajo el gobierno de Calderón, tuvo una posición de principios mucho más clara. Ahora, por ejemplo, con Peña Nieto, tenemos la situación por ejemplo, donde él fue uno de los presidentes que subieron a la Meca cuando la reunión que ocurrió en La Habana de presidentes, fue como a la Meca de América Latina, esa Habana, a ir a ver al viejo Fidel Castro, que en realidad su gobierno fue un fracaso de principio hasta el fin, y lo vino a saludar como todo, porque era parte como si fuese el Dalai Lama. Un ritual como si fuese el Dalai Lama. Y también Peña Nieto rompe de alguna forma con Calderón, y con la política tradicional de México, que fue, digamos, mantenerse distante de Cuba, para adaptarse a esta nueva Pero no está aislado música. México del resto del continente en cierta medida también. ¿Cómo? No está aislado México en cierta medida del resto del continente, ¿no le parece? Sí, de alguna forma México, por ejemplo, tiene una relación más cercana con Estados Unidos. México, de alguna forma, es parte del NAFTA, pero es América Latina. O sea, y yo pienso que México quiere integrarse a América Latina. Y Peña Nieto también está manteniendo una especie de política amoral. O sea, no nos fijemos en qué es lo que está pasando, derechos humanos. O sea, no están mirando esa parte, cuando en realidad los anteriores presidentes sí. Profesor, y Peña Nieto tiene un problema muy serio, que es el problema de los carteles de la droga. Sí, ese es grandísimo, un gran problema. Y hoy en día Venezuela es el posibilitador número 1 del tráfico de la droga. Profesor, hay un gran país y un país al que muchos de nosotros queremos, que es Colombia, que tiene elecciones pronto. ¿Cómo usted ve esas elecciones en Colombia? Que dicho sea de Segunda paso, vuelta, quieres decir.
Segunda vuelta, sí señor. Que dicho sea de paso, recuerden los colombianos que deben ir a votar, que voten por quien quieran, pero que hagan ejercicio de su derecho, porque muchos no tenemos ese derecho en nuestros países. Recuerden, vayan a votar. Colombia, yo pienso que el hecho de que el partido dominante, todo el capital que Santos heredó de Uribe, simplemente lo desperdició por una negociación con la FARC que también estaba auspiciada por Venezuela, por Cuba y el señor Piñera, hablando de Piñera, que lo pusieron ahí como una especie de mascota, de algo para decorar, de que esto era algo que trascendía las ideologías. Y él aceptó ser uno de los sponsors, de los auspiciadores de esa vía de diálogo. Obviamente la caída del partido dominante y la emergencia del centro democrático, donde Uribe está detrás de eso, pero está el señor Zuloaga como candidato, demuestran que hay un descontento general con el tema del diálogo con la FARC. Ahora, si uno mira los resultados de las elecciones, no es tan claro que el tema de la FARC haya sido el principal. ¿Cuál cree usted que fue el principal? Y nos quedan 2 minutos. Bueno, yo pienso que en realidad la gente mira más hacia la situación económica o hacia compromisos ideológicos, si uno está al centro, a la izquierda o a la derecha o centro-derecha. Pero obviamente el hecho de que el partido dominante se haya, digamos, con el capital político que heredó de Uribe, se haya partido en dos, escindido en dos como se encendió, tiene que ver con el diálogo con la FARC. Y yo pienso que lo malo que tiene el diálogo con la FARC es exactamente lo mismo que el diálogo con Maduro. No hay nada, o sea, si tú te fijas en el M-19, el M-19 abandonó las armas y se integró al proceso político. Los Tupamaros hicieron lo mismo en Uruguay. La FARC no hay nada que indique de que son un grupo cambiado. Perspectiva. Es otra perspectiva, Profesor, es una perspectiva totalitaria. Se acabó el tiempo, en otra oportunidad vamos a seguir conversando de este tema. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido con nosotros parte de su tiempo y les reitero mi gratitud al profesor Luis Fleischmann por haber estado acá. Recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Profesor, muchas gracias. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias.